Estamos hablando de nuestro veterinario personal del programa exclusivo, Mauricio, con nosotros. ¿Cómo está, Doc? ¿Qué Bienvenido. tal? Buen día, feliz lunes. Feliz lunes. No queda otra, ¿no? Después de un fin de semana Sí, largo, sí, para pocos, me decía. exactamente, sí. ¿Trabajando mucho? Sí, sí, trabajando, sí, mucho. Me habían comentado fuera algunos televidentes que le llamó la atención esto y está bueno recalcar el tema de las visitas a domicilio. Ajá, Que justamente un fin de semana largo, cuando uno tiene por ahí algún percance, algún accidente con su mascota, ujú. saber que cuentan, ¿no? con este servicio que Así brinda. es, sí, sí, muy importante, sí. Por eso es siempre tener agendado el número a mano. Pero eso, bueno, lo vamos a dar ahora cuando finalizamos la nota. ¿De qué vamos a hablar hoy, Doc? Bien, hoy vamos a hablar de algunas enfermedades articulares más comunes en nuestras mascotas, Ujú. ¿sí? No solo nosotros No sufrimos de solo las nosotros y articulaciones. ahora con el frío, sino también nuestras mascotas. Bien, entonces, podemos encontrar diferentes enfermedades articulares comunes a nuestras mascotas. Si empezamos con los perros, por ejemplo, y ordenadamente, hay enfermedades que tienen que ver muchas veces con la presentación, genética, digamos, Ujú. con la heredabilidad de ciertas enfermedades, ¿sí? O ciertos riesgos que puede tener. También vamos a tener en cuenta las razas, ¿sí? Si son razas grandes, razas pequeñas, porque muchas veces algunas enfermedades dependen del tamaño del animal, ¿sí? Ujú. Más allá de lo que pueda heredar, ¿sí? Entonces, a veces también tenemos en cuenta la edad de nuestros pacientes, ¿sí? Porque dependiendo de la edad pueden llegar a presentarse más tempranamente o más hacia siendo viejitos, ¿sí? Sí. Mediana o elevada edad, digamos. La primera enfermedad de la que vamos a nombrarla es la displasia de cadera, ¿sí? Que es una enfermedad articular que causa mucho dolor y afecta la cadera Ujú. justamente de nuestras mascotas, de los perros. Y como habíamos hecho recién este resumen de los factores predisponentes, tenemos la raza como un factor predisponente, por ejemplo, que generalmente se presenta más en razas grandes, medianas a grandes en realidad, como por ejemplo los Golden Retriever, ¿sí? Los labradores, ¿sí? Los pastores alemanes, ¿sí? Son razas bastante predisponentes o predispuestas a tener esta enfermedad. ¿Qué es la displasia de cadera? Bueno, la displasia de cadera es una enfermedad que tiende a deformar la articulación de la cadera, ¿sí? Ujú. Entonces, nosotros, por ejemplo, en la articulación de la cadera, tenemos la cavidad acetabular, ¿sí? Que es el lugar donde se produce el movimiento, y también la cabeza del fémur, ¿sí? Estos dos van a permitir el movimiento. Ujú. Lo que pasa en la displasia de cadera es que hay un crecimiento anormal dentro de la cavidad acetabular, ¿sí? Entonces, esa cavidad acetabular genera como un tejido por dentro, un tejido óseo anormal que va a ir desplazando y generando inestabilidad en esa cadera porque no va a estar bien pegadita, digamos, esos dos componentes de la articulación, sino que van a estar un poco más separados y además por esa formación anormal va a generar tanto inestabilidad de la cadera, sí, como mucho dolor, ¿sí? Entonces, esta enfermedad puede ser bilateral, puede ser de ambos lados en la cadera, puede ser de un solo lado. Casi siempre afecta a animales en general desde más o menos aproximadamente de los 2 años de vida, ¿sí? Hasta los 5 o 6, o sea, elevada edad en una Sí. raza grande. Y bueno, hay diferentes grados de displasia, ¿sí? Se las agrupa por estadios, digamos, ¿sí? Por grados de inestabilidad de la cadera. Se puede llegar a diagnosticar clínicamente y ¿Tiene algún tratamiento? tiene un tratamiento que siempre es quirúrgico, en Ujú. realidad, ¿sí? Es sí o sí quirúrgico porque es un crecimiento anormal del hueso, ¿sí? De Ujú. la cavidad del hueso. Entonces, el tratamiento sí o sí siempre es quirúrgico, ¿sí? Al margen de eso, siempre es importante, obviamente, tratar el dolor y los Ujú. síntomas que va a tener nuestro paciente, nuestro animalito, porque, como digo, ya genera mucho dolor y genera inestabilidad también al caminar. eh, se nota que son enfermedades que se presentan o se empiezan a manifestar tempranamente en el día, Sí. ¿sí? Porque al ser una enfermedad que asienta en los huesos, ¿sí? Los dolores se dan en frío, entre comillas, o sea, cuando uno arranca una actividad.
cuando nuestra mascota arranca una actividad, por ejemplo, cuando se levanta y más ahora que hace frío, si un animal está con algún problema de displasia de cadera, les va a costar un poco más arrancar la mañana, levantarse, se pueden notar cierta incomodidad o molestias o dolor en nuestras mascotas cuando arrancan su día o cuando arrancan cualquier tipo de movimiento después de haber estado un tiempo quietos. Ujú. Esa es una de las Es enfermedades. una de las enfermedades. Después, la siguiente enfermedad de la que podemos nombrar es la ruptura de los ligamentos cruzados, Ujú, ¿sí? De la rodilla, que esto en general tiene un asiento más tanto genético como traumático, ujú, ¿sí? En nuestras mascotas, pero sí no siempre tiene predisposición por la raza o el tamaño del ujú. animal, ¿sí? Ni por la edad tampoco, ¿sí? Porque generalmente la ruptura de ligamentos cruzados es obviamente así como en humanos un hecho traumático, ¿sí? Que va a lesionar a los ligamentos. Sí. Y generalmente uno de esos tipos de ligamentos, ¿sí? Para dar un ejemplo, normalmente nosotros tenemos la articulación de la rodilla, ¿sí? Que tenemos el fémur, la tibia, ¿sí? En Ujú, contacto con un cartílago articular en el medio, ¿sí? Y a su vez, haciendo también a la estabilidad de la rodilla muchos ligamentos, ¿sí? Compuesto, o sea, esa articulación compuesta por varios ligamentos. sí. Dentro de la articulación tenemos dos ligamentos que están justamente cruzados, Ujú, ¿sí? Que unen diferentes partes de la rodilla y diferentes lugares de esos dos huesos, ¿sí? El fémur y la tibia. Entonces, hay ciertos movimientos que realiza la rodilla, ¿sí? Para estabilizar también, o esfuerzos que realiza la rodilla para estabilizar, y generalmente los excesos de fuerza de la rodilla al chocar contra alguna superficie de manera brusca, ujú. ¿sí? Hace que generalmente la tibia genere un exceso de fuerza hacia adelante. ¿Sí? Entonces esas frenadas bruscas, por ejemplo, que a veces Mm, producen nuestros animales o al bajar de las escaleras también, esos choques cortos y bruscos generan mira. que el fémur, que es el hueso que está por arriba, el hueso más largo del cuerpo, se genere un sobreesfuerzo, ¿sí? Y en ese sobreesfuerzo, el ligamento justamente que está a cargo de mantener esa estabilidad se va lesionando, ¿sí? Y puede llegar a cortarse. Ujú. Entonces, eso sí genera mucho dolor en nuestras mascotas, genera la claudicación, ¿sí? Que es la renguera, y es algo que se da muy abruptamente, si no es algo de lo que, por ejemplo, hoy le duele, mañana no, o mañana ya camina bien, sino es algo funcional ya de la Ujú, rodilla, que es algo que si se corta es algo operable, ¿sí? Es algo con cirugía sí o sí el tratamiento, porque hay que volver a dar estabilidad a esa rodilla, ujú. ¿sí? Em, Bien, otra enfermedad que se suele presentar también es la luxación patelar, ¿sí? Se llama, que es cuando la patela o la rótula, digamos, de la Sí. rodilla, que también hace su movimiento en la flexión y extensión, ¿sí? Esta tiende a no tener estabilidad, entonces tiende a luxarse, lo que puede generar diferentes signos en nuestras mascotas. Esto sí se da casi siempre en razas más pequeñas, como por ejemplo los salchichas, los dachshund Ujú, o los caniches muchas veces, pero siempre en razas pequeñas o a veces no en razas específicas, sino en animales pequeños, ¿sí? De tamaño. Lo que vamos a ver casi siempre, esto también tiene sus grados, así como en la displasia, ujú. pero lo que vamos a ver siempre y lo observable es que muchas veces también podemos observarlo en los parques, que muchos perritos van caminando tranquilamente y de golpe hacen un par de movimientos levantando un miembro de atrás y después Mm. caminan normalmente. Después siguen caminando, después levantan y Una especie de renguean renguea, dos o de tres rengueo. pasitos y ya siguen caminando Ujú, normalmente, ¿sí? Eso es una luxación de la rótula, luxación patelar, que generalmente dentro de los grados en los que se divide están dentro del grado 2, ¿sí? ujú. Entonces, esta es una enfermedad genética, sí es algo heredado, sí, porque esa patela, digamos, está fijada dentro de un surco, sí, que le va a dar estabilidad. Ese surco
genéticamente y como se heredan estas características va siendo un poquito más playo, digamos, ¿sí? Entonces, al no ser tan profundo y ser más playo, tiende a que esa rótula no tenga mucha estabilidad. Entonces suele luxarse. A veces las luxaciones son reversibles, o sea que con el mismo movimiento de estos animalitos, como di el ejemplo recién, se vuelve a su canal, ¿sí? Entonces siguen caminando y después se vuelve a luxar y vuelve a su canal, entonces es intermitente, ¿sí? Pero ahí... ¿Produce dolor? Generalmente produce algo de dolor, no siempre, depende del grado, pero bueno, es una patología que también tiene solución quirúrgica, ¿sí? Porque es algo mecánico, ¿sí? Que hay que solucionar. Ese sí depende del tamaño. Generalmente sí, se presentan los... Sí, generalmente se presenta mucho en animalitos chicos, en perros chicos, de razas pequeñas. ¿Y en los gatos? Bien, en gatos también podemos encontrar ciertas patologías, como por ejemplo, ya habíamos hablado en programas anteriores, pero más que nada son los problemas articulares teniendo en cuenta la edad, ¿sí? Las artrosis, ¿sí? O las enfermedades que tienen asiento en la columna vertebral, como las discoespondilitis, ¿sí? Que también van a generar dolor, más que nada por las actividades del gato, que son muy, digamos, hacen mucho ejercicio, son muy elásticos en su actividad, saltan por todos lados. También se pueden llegar a presentar problemas de columna, traumáticos obviamente, y también se puede presentar la ruptura de ligamentos cruzados, justamente también por la actividad que hacen muchos gatos que andan sueltos, que se suben a techos, bajan, suben, bajan muchas veces. Entonces eso genera un golpe constante de las articulaciones, más que nada de la rodilla, ¿sí? Lo cual, como dije hoy también, la resolución es quirúrgica, ¿sí? Pero hay que tener en cuenta siempre, no siempre, siempre los hábitos en general de nuestras mascotas, y no solamente cómo se alimentan, cómo defecan, cómo toman agua, sino cómo caminan, el pelo, o sea, ser un propietario bastante observador en general de toda su mascota. Hay muchas personas que dicen, hoy no caminó tanto, hoy se levantó más tarde, vi que rengueó un par de veces cuando se levantó, veo que cuando se quiere rascar, al estirar su piernita llora, ¿sí? O cuando se levanta llora, o que se va de costado su cadera cuando camina. Todas esos pequeños signos son importantes que uno lo mencione, indistintamente de la edad del paciente, ¿sí? Sino para llevar una historia clínica y obviamente ir juntando factores para poder llegar al diagnóstico de estas enfermedades que estamos hablando. ¿Hay alguna manera de prevenir estas enfermedades con algún tipo especial de alimentación? Y generalmente cuando son razas predisponentes, por ejemplo, a la displasia de cadera, muchas veces se indica protectores articulares, ¿sí? Para desde temprana edad, para ir reforzando entre comillas, esas articulaciones, lo cual reduce en cierto grado la presentación de estas enfermedades, ¿sí? En el caso de las rupturas de ligamentos cruzados, obviamente, es disminuir la actividad o eliminar ciertas actividades de lo habitual de nuestras mascotas para que esto no se produzca, obviamente. Y siempre también con una buena alimentación. Sí, siempre una buena alimentación siempre es la base de la prevención. ¿Quedó todo claro? Entonces, ¿alguna enfermedad que quedó pendiente? ¿O esas las más generales. Las más generales. Sí. Bueno, Mauricio, ¿dónde te encontramos? Bien, estoy en El Árbol Tienda de Mascotas, por calle Pago Largo, 1234. También pueden encontrarme en Instagram. Mi Instagram es mb-mauricio-barrios. ¿Sí? O también pueden encontrarme con servicio a domicilio, como estábamos diciendo hoy, a mi número personal, que es 3794-909520. Agendar y tener a mano siempre ese número que es necesario. Sí. Muchas gracias, Mauricio. Hasta el lunes que viene. Gracias a vos, nos vemos. Nuestro veterinario amigo Mauricio Barrios pasando aquí por la mañana de Info Magazine. Nos vamos